Muy bien, empezamos la grabación de esta nueva sesión. Adelante, maestro Osorio. Pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar en esta ciberreunión. El día de ayer, justo por este eh, desajuste contemplativo de los cambios de horario y demás, no tuve la cortesía justo por pensar en que ya teníamos que empezar y acomodar el tiempo. Y luego yo que no soy muy hábil con estas tecnologías, pues me salí unos minutos. Así que quisiera dar comienzo con agradecer a la Mancomunal que hace un trabajo extraordinario de reunir a extraordinarias personas siempre con el ánimo de compartir, principalmente desde el teatro. Es un esfuerzo que se realiza en otras latitudes y que tiene una relevancia que está trascendiendo. Este tipo de ejercicios no tienden a otra cosa más que a la memoria, al trabajo de generar memoria y estar dentro de condiciones eh, sociales, culturales, que nos permiten adaptarnos, ajustarnos y seguir en este constante ejercicio de resistencia cultural. Así que por ello, muchas gracias a la Mancomunal, al maestro Iván y a todos quienes hacen posible este tipo de encuentros tan favorables para poder coincidir con tantísimas personas. Bien, pues dicho esto, durante la tarde de ayer, terminando la sesión, les dejé una tarea, les mandé ya algunas consideraciones sobre lo que desde mi experiencia puede sumar a que la lectura sea mucho más fluida y en el entendido de que vamos a compartir, pues estamos haciéndolo para un público que nos va a escuchar. Nosotros tenemos esta ambivalencia, somos capaces de trabajar en el escenario, pero también hemos sido público. Hemos jugado este papel de observar, de que nos cuenten, de que nos digan, de admirar, de apreciar, de contemplar el suceso escénico. Así que teniendo esta ambivalencia en nosotros, pues vamos a poder identificar de maneras más claras qué podría funcionar y qué no podría funcionar. Ahora, sobre las consideraciones, sugerencias que les di. Bueno, ahí abro un paréntesis. Todo lo que les diga es sugerido, ¿por qué? Porque yo no tengo la verdad absoluta, no soy el cuentacuentos maestro, no soy el cuentacuentos Dios, para nada, estoy muy alejado de ello. Sin embargo, he tenido la gran fortuna de a través de los años que llevo trabajando en el escenario como actor, como en esta última parte o manera más reciente de trabajar como cuentacuentos, de conocer el trabajo de excepcionales cuentacuentos, hombres y mujeres que trabajan para todas las edades, para todo tipo de públicos, en cualquier tipo de espacio. Así que les conozco y puedo rescatar algunas cosas que desde mi experiencia y estilo pueden ayudar a las personas que están haciendo un acercamiento real a esta disciplina. Así que con total y absoluta confianza, quien haya tenido alguna duda sobre los comentarios que les hice durante la noche de ayer, alguien quisiera comentar algo, si no, nos vamos con lo que sigue. ¿Alguna duda? Paloma, Valentina, Janet, Jessica, bueno, Jessica y Brenda se unieron hoy, Andrés. em, Solo hoy en la mañana me llegó un audio que no, y en la madrugada me llegó un audio, eso no los he podido responder, discúlpenme, hoy mismo terminando esta sesión los atiendo, pero ¿alguna duda entonces? No, nada, para seguirnos, tú Paloma, ninguna. Bueno, buenos días a todos. Pues a mí me gustó mucho la manera en la cómo nos haces las observaciones y que son muy importantes porque una cosa es que nosotros nos grabemos y nos escuchemos y aunque nos escuchamos parece que nos quedó bien. Me di cuenta de algunas cosas ahí que no pronuncié bien, pero para mí digo, bueno, lo cuento, ya cuando lo cuenta con los niños alzo la voz y otra cosa. Pero las observaciones que nos hace son muy buenas y a mí en lo personal, a mí sí, yo prefiero que me digan, cambia esto, mejora esto, a que me sigan la corriente. No, sí está bien, porque de lo que se trata es de mejorar para
atraer precisamente la atención y contar de la mejor manera el cuento, de una manera que sea decorosa también, ¿verdad? Entonces, para mí las observaciones estuvieron muy bien y agradezco, ¿verdad? Eso, maestro Osorio. No, Gracias. no, muchas gracias, Paloma. Pues estas consideraciones justo es para lo que menciona aquí la compañera Paloma, no es para decir que estuvieron mal, sino para mejorar esa forma que ustedes lo están haciendo, que ya funciona. Atrevernos a contarlo ya nos pone en un lugar que estamos más cercano al suceso imaginativo del que tanto les hablo. Terminando esta sesión, digo, ya hay tarea para hoy y hay tarea para mañana. Ahí eso como un punto y aparte. Les voy a mandar también una serie de videos para que ustedes los vean, para que de esta manera todo lo que vayan abonando a a su inquietud de poder contar un cuento va a sumar para que puedan generar su propio estilo. El estilo es la manera única y repetible que ustedes van a tener de contar un cuento. Muchas veces tratamos de trabajar con referencias, pero de manera nociva. Es decir, yo, Isaac Osorio, cuando veo a López Tarso actuar, quisiera actuar exactamente que el actor Ignacio López Tarso, lo cual es imposible porque no comparto la misma altura, no comparto la misma edad, no comparto el mismo oficio, no comparto la misma experiencia, no comparto el mismo registro de voz, no comparto la misma mirada, no comparto el mismo tipo de cabello, no comparto el mismo signo zodiacal. Solamente nos une un suceso escénico en el cual podemos empatar o no en tiempos. Esa es la manera nociva en la cual vamos a trabajar con esa referencia. Pero si lo hacemos trabajando con una manera en que nos vaya sumando y nos abone este tipo de ejemplos, de personas, de referencias, si lo hacemos entendiendo que ese señor para poder llegar allí tuvo que leer, ver, aprender, tomar cursos, leer libros, desaprender, construir desde cero y demás, vamos a entender que nosotros también estamos sujetos a ese tipo de procesos. Así que tenemos la gran ventaja de que entendiendo que vamos a relacionarnos nosotros mismos con nosotros mismos, sabemos que la voz de cada uno de nosotros es única e irrepetible, por muy que se parezca. Además de ello, tenemos una corporalidad que nos ha acompañado de siempre y que constantemente se va transformando. Porque me quemé por el sol, porque me empezaron a salir pecas, porque me corté el cabello, porque me lo pinté, porque me depilé las cejas, porque me puse uñas, porque, ¿saben? Todo lo que vaya sumando a nosotros es un estilo muy definido. No va a haber nadie que cuente el cuento como ustedes lo cuentan. Eso es una realidad y sobre eso es lo que vamos a partir. Por allí es que en este punto debemos de entender que la manera en que vamos a contar el cuento, como nadie la va a contar igual, no puede funcionar igual para todas las personas. Así que las sugerencias que les hago es para construir desde esa originalidad en función de que escénicamente pueda funcionar. Hay, retomando estas tareas, que justo ponerlas en el chat es para que puedan escucharlas y puedan conocer cuál es la manera de leer y de contar de otras personas, hay algunos puntos que quisiera nada más retomar como generalidades. Si yo voy a contar, si yo voy a contar este cuento, puedo empezar diciendo, este cuento se llama En el desván y es de la autora tal, o dar comienzo al libro y esta información decirla al final. Si bien se pudiera decir en medio del cuento, es muy complicado porque pareciera que si esta información la coloco en medio del cuento, pareciera que el cuento empezó hasta el momento en que dije esta información, o que lo que dije antes de decir el título y el autor no existió, sino que será de la mitad hacia el final. Así que por eso es que te sugiere que sea o al principio o al final esta información. Ahora,
Les comentaba que dentro de el manejo de contar cuentos vamos a utilizar al libro. Si lo vamos a leer en estas posiciones que ya les mencioné, vamos a tener en cuenta algo. Y el libro que tengo es de un formato, un libro álbum muy grande, lo tengo que tener lo más alejado de la cara en sentido de una diagonal para que me vean las demás personas, pueda hacer desplazamientos, pueda subir y bajar, hacerlo de un lado hacia el otro, incluso poder cambiar de mano, mostrarlo de este lado para poder hacer otro tipo de acciones, pero lo vamos a manejar en esta diagonal que no me tape la cara. Esto es, cada vez que el libro sea muy grande, va a ser más pegado en este trazo, en este desplazar, más cercano al público, para que vean las ilustraciones y para que a mí no me estorbe en el momento en que por inercia me canse y quiera subir y recueste y me empiece a tapar la cara, porque ahí se perdería pues todo sentido. Entre más grande el formato del libro, tendría que estar más cercano al público. ¿Sale? Ahora, entendamos que regularmente trabajamos sobre una cátedra o sobre un escenario, por lo cual esta diagonal en la que pongo el libro con referencia a mi cara va para abajo. Si lo hago para arriba, pues al momento de que cruce enfrente mío, ya no me vería la cara. Entonces, si nada más es un trazo así, no tendría sentido que lo hiciera así. Tengo que bajarlo, no hay ningún problema. Ahora, en medida que el libro que esté contando sea más pequeño, pues se van cumpliendo con otras cosas. Por ejemplo, si tengo este libro que es más pequeño, no tendría que hacer esta fuerza o esta distancia, no tendría que tomarlo a esta distancia porque se vería más la acción del brazo que lo que puede ilustrar mi libro. Así que en medida que el libro sea más pequeño, te va a ir haciendo la distancia del brazo del libro a mi cara más cerca, en esta misma diagonal. Y el libro es muy grande, voy a utilizar esta acción de estirar mi brazo. Como el libro es tan grande, no permite que el público vea claramente que esta es la acción que estoy realizando. Como lo estoy haciendo con un libro más pequeño, se ve obviamente y tal pareciera que esta acción del brazo, yo como público, parece que estoy sosteniendo algo que es muy pesado, que es incómodo, que no sé, que huele feo, que lastima de cargarlo y eso pues no lo queremos hacer, no queremos que te vayan con esa interpretación. Conforme el libro vaya siendo más pequeño todavía, te va acercando más a mi cara en estas referencias de la cercanía. Ahora, habrá un punto en que los libros sean tan pequeños que ¿dónde se colocarían? Cuando ya el libro lo vamos a leer en un espacio donde no tengamos desplazamiento, lo vamos a tener a esta altura. Es decir, que si bien este libro lo podemos contar desde aquí, lo podemos leer desde aquí, cuando el libro consta de ilustraciones, lo que vamos a hacer es comenzar desde este punto, desde la altura de mi pecho, para que lo puedan ver, para que lo puedan, eh, para que puedan ver las ilustraciones. Ojo, solamente nos vamos a preocupar cuando estamos contando el cuento en que vean las ilustraciones. Nadie te va a detener a leer. Por lo que no se preocupen que ustedes están diciendo, y había un bosque encantado con árboles rojos y azules, y en el libro diga que eran amarillos y naranjas. No se preocupen por ello. Este tránsito solo es ilustrativo para, valga la redundancia, para las ilustraciones solamente. Si el libro está cargado de letras y alguna ilustración tiene que sobresalir y que vean las personas, y tiene que ser esta acción de compartir, ¿sale? Teniendo en cuenta de que como el libro es muy pequeño, y hacemos esto, pues se puede ver nuestra cara y no hay ningún tema. Ahora, ¿qué pasa cuando el formato del libro es muy pequeño?
y tiene ilustraciones. ¿Qué, qué vamos a hacer con ello? Obviamente aquí está un formato demasiado pequeño. Esto no podría yo presentarlo en un espacio donde somos 500 o 200 o 100 personas. Lo voy a decir como una técnica para que quede muy claro y ejemplificado lo que tiene que ver con los tamaños del libro. El libro cuando es muy grande lo vamos alejando o está alejado para que lo vean y se va haciendo más cercana a la distancia, más cercana y más cercana hasta que quede a esta altura. Tiene que ver con las viejas tradiciones de narración oral donde entendemos el libro como una parte o un compartir, un saber que surge del corazón, por lo que un formato muy pequeño de libro tendría que empezar a abrirse así, porque es lo que estoy entregando en esta distancia y en esta cercanía, ¿vale? Esto sería en el entendido de que por esta vieja tradición oral tiene que ver de narrar desde el corazón, ¿vale? Aquí, en esta acción, que ya es demasiado poética y podría englobar muchas cosas, aquí no podría leerlo, aquí lo estaría interpretando, apoyado con lo que esté sucediendo en el libro, ¿vale? O sea, aquí sí o sí tendría que aprenderlo de memoria para estar haciendo solamente esta acción. Toda la atención recaería entonces en el personaje que esté contando la historia, no en el libro. El libro allí está y es un pequeño instrumento que está a la altura de mi corazón, de mi pecho, al centro de mi pecho. Y desde aquí lo estoy contando, ¿vale? Aquí es su sitio. No es que no se pueda mover, pero sería absurdo que moviera este librito con las dos manos. Si yo lo hago con una mano, la gran mayoría de mi dedo taparía lo de la ilustración, así que tendría que ser a esta altura para que visualmente se pudiera apreciar. Sobre esto, ¿alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Seguimos entonces. Tú, Paloma, di, adelante, 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 adelante. Bueno, yo no me atrevería a leerlo, pues, a menos que fuera, no sé, un grupo de 10 niños. ¿Cómo qué número de asistentes recomiendas en ese caso? Todo va a ir en función de sí el número de personas que asistan, pero sobre todo la disposición de cómo estén acomodadas para ver la función. No es lo mismo que trabajes para 100 personas que estar en un auditorio en hileras de 20, 20, 20, 20, o que tengas 100 personas en medio círculo frente tuyo, o que tengas 100 personas alrededor tuyo, con dos círculos de 50 y 50. No es lo mismo. No depende tanto del número de asistentes, sino que depende de cómo se acomoden las personas para ver el libro. Así que no es, eh, no es que en este sentido un libro tan pequeño tenga que ser sujeto a la revisión del público para leer lo que dice, ver lo que está allí ilustrado. Solamente es un referente que estamos trabajando con él, nada más. Así que piénsenlo como, piensen esto de cómo funcionan los libros de determinado tamaño en función de cómo acomodamos a los niños. Y lo deben de haber visto y lo deben de haber conocido, ya incluso padecido, porque no es lo mismo que te pongan a 1000 niños en un patio de una escuela a manera de formación para los honores a la bandera, de un lateral a un lateral, porque tendrías que trabajar desplazándote desde acá hasta acá. Y cuando te quedes de este lado, no tendrían los demás oportunidad ni de verte ni de escuchar. O sea, no, no se podría. Pero, en cambio, si esas 1000 personas las colocamos alrededor nuestro, es mucho más fácil comenzar a hacer un trabajo alrededor de ellos. Y todos verían, todos escucharían, ¿vale? Entonces, piensen en función de, no tanto del número, sino de la forma en que van a estar acomodados para presenciar
la función, ¿sale? Entonces, continuamos. Lo que tiene que ver con contar el cuento, lo que les decía la sesión de ayer, es que si yo estoy, si yo estoy leyendo, va a ser a esta altura, paralelo a mi cara, todo lo que quiera realizar en un mundo imaginario va a ser atrás, o sea, aquí aparecen todos, aquí está nevando, aquí hace frío, aquí hace mucho calor, pero aquí regresamos a nuestra realidad, el mundo de la fantasía, lo que puede surgir y el mundo de la realidad. ¿Podemos cambiar de mano? Sí, o sea, no hay problema, como ustedes se acomoden. Igual para descansar, pudiesen pasarlo del otro lado, no hay ningún tema. Sin embargo, cuando estamos trabajando con cualquier libro y llega el momento de pasar las páginas, si yo hago esto de tomar la página y hago esto para pasarla, estoy tapando y bloqueando todo lo que aquí sucede. Lo hago otra vez. Si yo voy a pasar página y hago esto, estoy tapando. Tendría que buscar una forma donde no haga esta acción. Que lo más común para pasar hojas es que sea de la orilla inferior para este lado. Y así dejo libre toda la ilustración que está acompañando. Voy a volver a repetirlo. De la hoja inferior voy a hacer esto. Y aquí ya no estoy tapando, porque si lo hago desde esta orilla, ¿para qué lado voy a tapar? Recuerden que lo importante es que el libro sea visto. Entonces, recomiendo que lo vamos a hacer de esta manera. ¿Sale? Ahora, una pregunta de los 74,000 millones de dólares. ¿Cómo se llama a este ruido que genera el pasar de las hojas en un libro? ¿Cómo se llama este ruido? Que ahora se puede escuchar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo consideran, intuyen, imaginan que se podría llamar ese ruido? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría? Nadie se les van a mandar dólares a quien lo adivine. No lo googleen, atiendan. Ojear, dice Jessica Medina, ojear, papeleo, paloma, no. No, no, no. Sigan, sigan, no se equivocan, ¿eh? Estamos en un espacio donde no se equivocan, no dicen cosas absurdas. Digan, digan, digan. ¿Cómo se llamará a ese ruido que provoca el pasar de hojas? Que déjenme decirles, dicho sea de paso, cuando los pianistas o los arpistas u otro tipo de concertistas van a dar un concierto, contratan a una persona que tiene esa función y así se les considera pasahojas, ¿no? Entonces, cuando están en super joda los pianistas y no pueden cambiar, hay una persona que cambia. Y entonces, como aquellas personas que están frente al piano no pueden, no se les puede bloquear la vista de la nota que sigue, el pasahojas, con referencia a quien está leyendo, va a tomar y de esta orilla superior para este lado, para no tapar nunca la partitura que el músico está leyendo, ¿vale? O sea, no se tendría que tapar nunca, 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 nunca. Tiene que quedar libre. Imagínense que el pasahojas por torpeza lo hace al revés, taparía la parte que seguiría tocando, ¿no? Y eso pues desembocaría en un asunto muy grave para la orquesta. Seguimos con esta pregunta. ¿Cómo se llamará el ruido que provoca el pasar de las hojas? Ojear ya quedamos que no, papeleo tampoco. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Janet, Andrés, eh, Juan, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Cómo se llamará? 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 En función de el nombre, en función de ese nombre, es que tenemos que realizarlo. Así que, ¿cómo se llamará? Según la Real Academia de la Lengua Española,
Traslapar, no, 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 pero nunca había escuchado esa palabra. Traspalar, traspapelar, no, 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 no. ¿Qué será? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará a ese sonido? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? ¿Tendrá nombre? De entrada, neta, ¿tendrá nombre? O sea, ¿será un ruido así, X? Hay una palabra que, ¿cómo se llama cuando, crujir? No. Bueno, ese sería el ruido que haría una hoja si la quiero hacer bolita. O sea, eso sí sería. Pregunta, ¿cómo se llama el sonido que hacen las campanas cuando las tocan? Que próximamente acá en México, pues serán las fiestas patrias, y hay un fulano que está así tocando la campana. ¿Ese sonido cómo se llama? ¿Cómo se llama? El sonido que hacen las campanas. Está muy fácil. ¿Cómo se llama? Campanadas. Bueno, no sé si allá, maestro Andrés, así se llame, pero acá en México, trinar, no, 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 Paloma, trinar, no, 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 no. Las campanas cuando suenan se llama repiquetear, el repiqueteo de las campanas, así se llaman. Cuando suena una campana de una catedral, de una iglesia, la campana que acá en México es para que avisen que ya llegó la basura, ese repiquetear cuando suena el pum, sigue sonando bum, bum, eso se llama reverberancia. Esa es una reverberancia. Pero eso no es el nombre de cómo se llama el pasar de las hojas. Lo pongo de ejemplo porque todo tiene un nombre para ubicarlo, para entenderlo, ¿vale? Por eso es que fueron dotadas nosotros dotamos de palabras a las cosas para entenderlas, que nos queden mucho más claro. Así que díganme, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre que recibe el ruido de pasar las hojas de un libro? Está muy fácil, en verdad está muy, muy fácil. ¿Cómo se imagina? Trinar no es repapeleo tras papeleo. Valentina, a ver, dinos, Janet, ¿qué será? ¿Cómo se les dice al sonido de las campanas en México? Repiquetear, repiquetear. Se les llama repiquetear. Repiquetear. ¿No? ¿Se rinden? ¿Se rinden? O jiquetear, no, 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 Andrés, no, 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 no. Ni cerca estuvo, ni cerca estuvo, ni cerca estuvo. Qué bárbaro, pero agradezco tu imaginación de esta mañana. El sonido, el sonido que hacen las hojas cuando pasan, se le llama susurro. Así que nosotros entendemos en nuestra lengua materna que el susurro tiene que ver con algo que se dice, pero que no es tan alto. Es como si estuviéramos diciendo un secreto, ¿vale? Eso es un murmullo. Ahora, imagínense, si ya sabemos que se llama murmullo, cuando vamos a pasar las páginas, no hacemos esto, no hacemos algo escandaloso, ¿vale? O sea, tiene que ver el nombre con la acción. Y si esta acción se llama murmullo, tiene que cumplir con apenas escucharse que estoy pasando la hoja, ¿vale? Esto es un murmullo bien logrado, ¿vale? Este es el murmullo
del libro, ¿sale? Esta acción se llama murmullo, ¿va? Y bien lograda, pues tiene que escucharse ligeramente, ¿sale? Ese es el murmullo. Para que lo entendamos y en referencia a estar contando cuentos, pues no lo hagamos de manera salvaje, porque no tendría que escucharse ese ruido, ¿vale? Eso me pasó ayer en el audio. Sí, efectivamente, efectivamente, efectivamente. Pero bueno, estamos aprendiendo. Ayer no lo sabías, hoy ya lo sabes, Palomas. No te estreses. Eh, Continuamos con lo de la lectura de sus libros. Para esta segunda tarea habrá que crear un personaje de este cuento que ustedes me dijeron, ¿sale? Y yo ya sé que esto se llama murmurar, es un murmullo, y tengo dos maneras de contar un cuento. Una es leyéndolo y otra es teniéndolo allí de referencia y decirlo de memoria. Cuando yo tengo de memoria el cuento y el libro está allí de manera física, yo, yo cuentacuentos, soy el instrumento del cuento cuando lo tengo físico en la mano. Yo soy el instrumento, ¿vale? Porque yo le voy a dar voz, yo lo voy a interpretar, yo voy a hacer todo para que sea mucho más claro lo que está aquí escrito. Porque estas 1000 personas que se han congregado no podemos leerlo juntos, ¿vale? No hay manera de acomodarnos todos y leerlo juntos, ¿vale? Pero cuando el libro está allí y no lo ocupamos para nada, sino que solamente es un recurso visual y lo estoy diciendo de memoria, el libro físico será nuestro instrumento. Por lo que si en el cuento que estoy diciendo está lloviendo o está lloviendo, entonces esto es un paraguas donde estoy esperando bajo la lluvia que llegue el camión. O si está haciendo muchísimo calor, esto ya no es el libro, esto se convierte en el Gracias. abanico. O si estoy en una temporada de calor, bueno, pues esto ya es mi sombrero y pues ya me cubre del calor. Si si voy camino al trabajo, pues esto entonces ya no es el libro, sino que es el folder de donde voy a sacar mi documento. Si estoy en la escuela y tengo que escribir algo, entonces lo escribo aquí porque esto ya no es el libro, sino que es el cuaderno. ¿Sí me explico? Y yo lo voy a decir de memoria, el libro va a ser mi instrumento y lo voy a leer. Yo soy el instrumento del libro, por lo que si el libro dice que había muchos jorobados, pues entonces tendré que caminar como jorobado. Si dice que había hombres muy altos, pues entonces voy a caminar muy alto. O si dice que todos tenían las manos torcidas, pues entonces yo lo voy a hacer, ¿vale? Si no tengo el libro allí y el libro está allí solamente como un recurso, entonces el libro va a ser mi instrumento y será absolutamente todo lo que yo quiera que sea, ¿vale? Sin duda, no vamos a dudar sobre qué va a ser. Es y fin. Ayer les hablaba eh, sobre los vínculos imaginativos. O es o no es. No tienes medio dolor de panza. ¿Tienes dolor de panza o no tienes? Esto es un sombrero o no es un sombrero. ¿Vale? Esto puede ser absolutamente todo. Esto puede ser un top, ¿no? O sea, esto tiene que ver con lo que ustedes crean. Esto puede ser, no sé, un super smartwatch donde estoy viendo así son las 6:30. ¿Me explico? Siempre y cuando ustedes le den esa credibilidad y esa congruencia a la acción con lo que ustedes están imaginando, lo convierten y esto es, ¿vale? Hasta el momento que lo dejo allí, deja de ser instrumento, ¿vale? Lo regreso inmediatamente al lugar donde estaba o a otro lugar, ¿vale? Dejándolo allí no significa que no lo pueda volver a tomar. Sí lo puedo tomar, incluso teniéndolo aquí lo puedo convertir en muchas otras cosas. Si estoy aquí puede ser una tortilla que voy a echar al comal, ¿sí me explico? Si yo lo tengo aquí es una tableta en la cual estoy haciendo mi tarea, porque tengo que mandar esta información, ¿sí me explico? Pero tiene que ver con la creatividad
y con lo que el libro me diga que es posible que sea, ¿vale? Si aquí van a hablar de computadoras, pues esto es una computadora, ¿vale? Si están hablando de un gran cocodrilo, pues esto puede ser el cocodrilo, ¿sale? O sea, todo lo que puede dotar de imaginación al libro a través mío es porque está escrito. O sea que la labor del cuentacuentos ya está un 50% hecha, ¿vale? Porque ya está escrita y tan funcionó la idea, por muy descabellada que ésta sea, que una casa editorial dijo, yo la edito, yo la encuaderno, yo la vendo. Tan funcionó que esa casa editorial tuvo que hacer un tiraje de 10,000. Tan funcionó que está en varias librerías del país. Tan funcionó que está en varias librerías del mundo. Tan funcionó que hicieron una película. Tan funcionó que hay una obra de teatro. Tan funcionó que llegó a la librería de tu barrio, colonia, pueblo, ciudad, localidad, y tú lo viste y tú lo compraste y a ti te gustó. El 50% de la labor de un cuentacuentos ya está hecha, ¿vale? Ya está escrita, pero antes de ser escrita estuvo pensada, pero antes de ser pensada estuvo soñada, pero antes de ser soñada estuvo imaginada. Ese proceso ya tuvo que pasar por las venas, sangre, saliva, sudor del escritor. Ahora, ese 50% que nos corresponde a nosotros tiene que ver con lo interpretativo, por cumplir esta fantasía que surgió de una imaginación del escritor para que más personas conozcan la historia, ¿vale? Ojo, para que más personas conozcan la historia. Tiene una función diferente cuando yo soy un cuentacuentos que quiere hacer que compren el libro, ¿vale? Ahí son dos maneras diferentes de cómo abordar. No contamos de la misma forma para causar interés a para causar un beneficio, ¿vale? No lo compartimos igual. Si yo voy a leer el libro, voy a dotarlo de cualidades que no tiene, pero si yo voy a compartir la historia, voy a maximizar todo lo que en este libro existe. ¿Sí me explico? Si yo voy a vender este libro, le voy a decir que es el último que escribió el autor antes de caer en una depresión terrible porque se murió su gato. Y eso no es cierto. Pero si yo lo voy a compartir, les voy a decir que este libro de Ernesto Buenos Días es la cosa más simpática del mundo, que las ilustraciones son las más singulares y genuinas y que tiene un montón de personajes muy memorables. Voy a darle mayor énfasis a lo que sí es. Voy a vender, porque este libro compré una oferta de 10,000 libros de Ernesto Buenos Días, entonces tengo que dotarlo de cualidades que no tiene, que no tiene, ¿sale? Entonces, yo sé que somos personas comprometidas con el oficio y con el andar escénico, artístico, cultural, pero si en algún momento quisieran ustedes vender su publicación, su libro y demás, pues sepan que lo que van a hacer es darle ese énfasis ficticio a este instrumento, ¿sale? Hasta ahí, ¿tienen alguna duda, queja, sugerencia, reclamo y demás? Hugo, bienvenido, no te conocía, mucho gusto. Mucho gusto, maestro. ¿Alguna duda? Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. ¿Alguna duda sobre lo que estamos diciendo? Díganlo ahora. Andrés, Janet, Brenda, Juan, Jessica, nadie, seguros. Entonces, continuamos. Ya para cerrar la sesión de hoy, espero que las tareas haya sido claro. La forma en la que vamos ahora a encontrarnos en el cuento, todo esto recuerden que a pesar de lucir demasiado complicado o que hay cosas que no entiendo o que no puedo hilar ahorita en mi cabeza,
puede porque sea muy temprano o porque esté pensando en otras cosas, pero no son cosas nuevas las que les estoy diciendo. Todos ya lo hemos hecho. Todos hemos sido parte de un rumor, de un chisme, siendo el personaje principal porque yo lo propagué, porque en mí empezó, o porque me llegó a mí y me lo contaron. Todos sabemos cómo funciona y cómo opera, ¿vale? No contamos de la misma manera una tragedia amorosa a un suceso académico, a un éxito académico. No contamos de la misma forma un suceso profundamente triste y que lastima a una noticia de gran relevancia mundial como la nueva gira de una cantante o de un cantante, ¿sale? Vamos a entender entonces para contar el contexto en que lo vamos a contar, el contexto que tiene el libro y de esta manera poder desarrollarlo, ¿sale? En teatro, aquellos maestros de teatro que coinciden aquí, pues sabrán de estos rompimientos que ellos dicen que son de la cuarta pared. Nosotros podemos hacerlo siempre y cuando seamos conscientes de cuál es el contexto donde estemos diciendo el cuento. Por ejemplo, este es una versión de Margarita del Mazo que se llama Feroz el Lobo. Es la historia contada desde el punto de vista del lobo, ¿vale? Entonces, esto se sitúa en un bosque. Pero si yo estoy en el bosque aquí en México y estoy contando esto en Chapultepec, pues entonces este bosque ya no será este bosque imaginario, sino que puedo situarlo en ese bosque, en el bosque de Chapultepec. ¿Sabían ustedes que aquí este lobo? ¿Sí me explico? Y ese sería un rompimiento para causar mayor interés en el público, ¿vale? De cosas que sean atractivas, vaya, de cosas que sean adecuadas y respecto a la información que nosotros vamos a compartir. Imagínense que voy a contar algo donde esta es la casa embrujada. Este libro se llama La casa embrujada de los 5500 fantasmas y que lo esté contando en una casa y diga, oigan, ¿sabían que esta casa es la casa de los 5500 fantasmas? O sea, en el público va a generar otro tipo de respuesta, ¿sale? O sea, sean muy cuidadosos con eso que les comento, situar y contextualizar al libro, ¿vale? Ahora, otra cosa, creo que Andrés ayer me decía, me preguntaba que si los libros o la selección de libros tendría que ser eh, para niños, infantil. Recuerden que en esta definición mucho muy sencilla, el libro infantil no es que sea con un lenguaje muy sencillo, sino que puede abordar cualquier temática y resolverlo o asumirlo de una manera muy sencilla. ¿Sale? Digo, yo tengo 35 años y sigo comprando estos libros por gusto propio, o sea, que son ilustrados o que son textualizados porque me resultan muy agradables, pues, o sea, se me hacen muy bonitos, ¿sale? O sea, no tiene que ver con la manera en la que estén ilustrados, el tamaño, ¿sale? Aunque sí hay otros libros que cumplen con estas funciones que tienen que ser para un rango determinado de edad, no por esta capacidad intelectual que se está desarrollando, sino que por las texturas. Un libro para un niño de 1 a 3 años tendría que ser un libro donde pueda yo estrujarlo, manipularlo, pero que aún así cumpla con tener información, cumpla con tener letras, ¿vale? Y formas, ¿vale? Y que tenga sonido. ¿Sale? Esto lo haría más atractivo para un niño de 1 a 3 años, ¿sale? O sea, en ese rango. Hay incluso, esto es de tela, pero hay otros libros que son libros para que los niños se bañen con ellos y entonces ya son plastificados, ¿vale? O sea, sí hay algunos libros que tienen que ver eso. Ahora que en el libro esté plástico o en este formato de libro, pues no voy a leer Cien años de soledad, ¿verdad? Obviamente, o sea, tiene que cumplir con otro tipo de cuestiones, ¿sale? Con otro tipo de funciones para quien lo está leyendo, ¿sale? Entonces, regresamos.
contextualizar el cuento, contextualizar al público, situarlo en esta realidad. ¿Por qué es importante contextualizar al público? Porque hay la gran mayoría de las personas que hacemos este tipo de intervenciones en espacios como plazas públicas, parques, auditorios, casas de cultura y demás, son gente que va pasando por ahí y dicen, ah, ahí hay un cuentacuentos, me voy a meter, o ahí hay función de algo, me voy a meter. ¿Sale? Entonces, muchas veces hay personas que llegan a un museo y no saben cómo se llama el museo, cómo se llama la casa de cultura, si allí es una casa de cultura, o sea, por eso es importante darles esta información del lugar, situarnos, situar al público en este lugar, en este recinto, también nos va a apoyar para desde ese conocimiento saber qué sería adecuado decir, qué sería adecuado manifestar, ¿sale? Dentro del libro, en este ejemplo, vamos a tener a los personajes. Eso está muy sencillo. Los personajes son los personajes principales, personajes secundarios y los personajes terciarios, y de ahí en más. ¿Vale? Los principales es donde recae el peso de la historia, los secundarios son quienes ayudan a que se puedan realizar la parte del conflicto, incluso la resolución, y los terciarios son quienes tienen una aparición poco relevante dentro de la narrativa de los cuentos. Esto en la gran mayoría de cuentos. Hay algunos cuentos que son mucho más complicados de entender, que tienen algunos personajes que de esencia parecían secundarios, pero resultan principales. Hay un cuento demasiado complicado que siempre ha dado dolores de cabeza, al menos a mí en lo personal, es de Borges y creo que es El Alep. Entonces, ese cuento está demasiado, demasiado complicado. Léanlo, enfréntense a él y para que sepan de qué hablo. Dentro de estos personajes vamos a tener en cuenta que si lo vamos a nosotros a leer, tenemos que identificar al personaje principal, al secundario y al terciario. No tienen características similares, no tienen características eh, que sean, que sean similares, y por esto mismo vamos a darle un énfasis diferente a la forma en cómo lo vamos a leer. ¿Vale? Identifiquen, identifiquen, identifiquen esto. No aparecen estos mismos personajes en partes específicas del cuento. Bien pueden aparecer al principio o al final o en la parte central. ¿Vale? Por eso es importante primero identificar a los personajes, conociendo la historia, contextualizando, para de allí darle el énfasis que cada uno de ellos requiere. Cada uno tiene sus particularidades. Ahora, el referente de que el conocimiento se albergue en un libro después fue llevado a la pantalla, así que tomen como, como referencia los trabajos de estas narrativas audiovisuales como las películas. Regularmente las películas de Disney justo abordan temas muy complicados, pero lo hacen de maneras muy sencillas, ¿vale? Tomemos un ejemplo como la película del Rey León. La película del Rey León es de un hermano que se quiere quedar con el terreno de su otro hermano y para esto lo mata. Fin, y engaña a su hijo para que se pierda y demás y él asumirse como rey. ¿Vale? O se habla de venganzas, de traiciones, de asesinatos, de todo. ¿Va? Y lo hace de una manera muy sencilla, traumática, pero sencilla. ¿Sale? Allí vemos cómo aparecen todos los personajes. Lo que pareciera ser un personaje principal, siendo el hermano del protagonista, pues sí se convierte claramente en un personaje secundario y así eventualmente podemos encontrar un montón de casos. Ahora, si yo lo leo, pues aquí están los personajes, ¿no? No hay tema. Pero si yo lo voy a memorizar, este libro, tengo que, al decirlo de memoria, tener en cuenta cómo lo voy a contar. Y en primera persona, y en tercera persona, o en primerísima persona. Por favor, a como les dé su capacidad intelectual, pudiesen responder qué entienden por primera persona,
tercera persona y primerísima persona. Adelante, y ya con esto estaríamos cerrando la sesión de hoy. Valentina, Janet, Jessica, alguien, Hugo, ¿qué entienden? Recuerden que estamos en un espacio donde no nos equivocamos, no hay problema de decir lo que nos venga a la mente. ¿Qué entendemos por contarlo de primera persona, de tercera persona o de primerísima persona? Hola, buenos días. A lo mejor se me ocurre que contarlo o narrarlo a partir de primerísima persona sería exagerando mucho mis acciones a la hora de estar narrando el cuento. O sea, no narrarlo de érase una vez el niño que caminaba por el bosque, sino que diría en esta exagerada acción de érase una vez el niño que iba caminando por el bosque. No sé, se me ocurre que podría ser así. Está bien, digo, está bien tu aportación, sin embargo, lo que ejemplificaste más fue el hecho de trabajarlo en tercera persona, porque estás diciendo, érase una vez un niño que hacía, o sea, no eres tú, ni soy yo, sino es el niño. Eso sería en tercera persona, ¿vale? En tercera persona, yo podría ser un personaje que existe en este universo del cuento, pero que solamente es un testigo de lo que está pasando allí. ¿Sale? Puede ser este el papel del narrador del cuento. ¿Vale? En tercera persona podemos trabajarlo como el narrador del cuento. Y en el cuento, tomando este ejemplo de Feroz el Lobo, y en este cuento yo lo voy a decir en primera persona, ¿qué personaje sería yo? El lobo. Efectivamente, sería el lobo. Obvio, tendría que ajustarme y apegarme a lo que diga aquí de el lobo. ¿Sale? ¿Cuál sería entonces, o cómo se entiende que sea una interpretación de primerísima persona? Pues que tú en ese momento hablas los sucesos o todo como si tú fueras el lobo. Entonces, por ejemplo, yo esa mañana me levanté al bosque y caminé. Mientras observaba vi que venía una niña con una caperucita roja y le pregunté si tenía algo para darme a comer. Todo lo hablo desde como si yo fuera el lobo. Pero, ¿qué diferencia hay entre primera y primerísima persona? O sea, está bien lo que comentas, pero ¿cuál sería la diferencia entre primera y primerísima persona? Van bien, no están nada alejados, pero ¿cuál sería entre primera y primerísima persona? La primera persona es el personaje principal, quien está diciendo, ¿vale? Pero en primerísima persona, ya para cerrar la sesión del día de hoy. Valentina, Juan, no sé quién más esté por aquí, ya hasta tengo miedo de acercarme, nada que me salgo otra vez. Dale, Paloma, ¿tienes ahí? Que no hay otro personaje que hable ni narrador. No, no. Lo voy a explicar, te lo llevan de tarea. Si hay dudas, manifiesten en el chat donde estamos. Hablarlo de tercera persona es que no sea ni yo ni tú, ¿vale? Sino sería el otro, ¿va? Hablarlo de primera persona es asumirme como el personaje principal. Me asumo como el personaje principal. No soy el narrador. No soy el narrador. Estoy narrando, pero soy el personaje principal. No soy el narrador, ¿vale? Hablarlo
de primerísima persona tiene que ver con las emociones, los sentimientos, las pasiones, la psicología del personaje, ¿vale? No es lo mismo leer, y entonces el lobo se puso muy enojado y no sabía qué hacer, a darle un tratamiento donde sé por qué el lobo se puso así, sé qué haría, sé qué lo detonó, sé qué necesitaría para que se calmara. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. En primerísima persona es internalizar lo que siente el personaje principal y explotarlo desde ahí. No es lo mismo que si yo estoy contando, estaba muy perdido por el bosque, sentía mucho miedo, salió un cazador, me estaba apuntando y de repente yo tenía mucho miedo porque era el lobo y me fui corriendo a, en esta misma situación, contado en una primerísima persona, decir, estaba caminando por el bosque, me sentía muy cansado, tenía algo de miedo y de repente a lo lejos vi un cazador. Se me quedó viendo antes de amenazarme con su pistola, con esa escopeta o ese rifle o lo que fuera. Tenía tantas ganas de enfrentarme a él, hacerme poco a poco más cerca a donde estuviera su cuello, pero decidí de manera muy repentina mejor correr. Me fui corriendo. No tiene que ver con la interpretación, tiene que ver con el entendimiento de la emoción. Esa es una primerísima persona, ¿vale? No tiene que ver con la acción, tiene que ver con entender la psicología de ese personaje, ¿vale? No tiene que ver con el actuar, porque en tercera persona y en primera persona y siendo el narrador, lo puedo actuar. Tiene que ver con hacerme un licuado del personaje principal con sus miedos, horrores, penas, amores, pasiones, logros, fobias, ponerle a la velocidad número 2 y chingarme un licuado. Y ese soy yo, ¿vale? Eso sería primerísima persona, ¿va? Esas serían las tres lecturas con las cuales podríamos abordarlo. Primera, primerísima, tercera persona. Ojo, el narrador pudiera contemplarse dentro de alguna de estas tres, pero sería un elemento aparte, porque el narrador puede ser un personaje que yo crea, que yo me ponga a imaginar, que yo desarrolle, ajeno a cualquier historia y que vengo aquí nomás de pinche chismoso a contar el cuento, ¿vale? Entonces yo vengo, sí, voy a contarles el cuento, jajaja, jijiji, o me asumo como ese personaje que sale del libro, ¿vale? Entonces, si es un narrador, es un personaje ajeno al cuento. ¿Qué pasa cuando hay un coprotagonista? Fíjate, cuando tenemos un coprotagonista o un, un, eh, una suerte de muchos personajes que van a acompañar en esta misma hazaña, tendríamos que definir cuál es el que vamos a trabajar. De lo contrario, nos volveríamos locos. ¿Conocen, deben de conocer alguna historia donde haya eh, este otro protagónico? Tenemos que definir cuál de todos vamos a trabajar, ¿vale? Y hay muchos de los cuales elegir, tenemos que elegir solo a uno, nada más, nada más. De lo contrario, nos volveríamos chingados locos. Además de que la lectura ya nos está diciendo que tenemos que hacer muchos cambios de voz, inflexiones o pausas para que quien me escuche me entienda. Ahora imagínense que estoy teniendo diálogos donde estoy en primerísima persona y sufro, y estoy diciendo, y la otra está diciendo que no, está diciendo que me... O sea, sería desgastante para quien lo interpreta y complejo para quien lo está viendo. Recuerden que somos, o que la afición que compartimos o el interés que estamos compartiendo es el de contar cuentos. Quizás para aquellos compañeros y colegas que se dedican al teatro, esto es más común, pero tiene otro tipo de procesos y otro tipo de entendimientos y otro tipo de relación con el público. Nosotros no podríamos hacerlo de manera tan compleja porque el público pues está con esta intención de escuchar un cuento.
Cuando nosotros le sumamos interpretación, ese es un plus que suma. Pero si ya lo hacemos muy complejo, te hace demasiado denso. Y si no es adecuado el cuento para dotarlo de esa primerísima persona, te va a ser pesado como dar tragos de brea. O sea, no se podría digerir una situación así, ¿sale? Así que si hay muchos personajes, hay que elegir uno para el cual trabajar en primerísima persona, ¿sale? Y ya nada más por último, el narrador, eso es un elemento externo, un personaje externo que viene y nos cuenta, o un personaje que sale de ese mismo contexto, atmósfera, historia. ¿Sale? Hasta ahí, ¿alguna duda, queja, sugerencia y demás? Digo, lo importante es que ustedes tengan esta oportunidad de preguntar, porque al final del día, estas exploraciones que ustedes van a hacer, pues igual nos compartirán los resultados, pero entre mayor sepamos que tenemos este tipo de herramientas o que podemos encontrar este tipo de estímulos en el cuento, pues será más favorable. No empezaríamos desde cero una intervención ante el público. ¿Vale? Es por eso que les pido que si tienen dudas, lo compartan de una vez. Yo sé que es muy temprano, pero pues ya ahorita ya nos empieza a carburar un poquito más la ardilla, así que pueden, pueden, pueden preguntar dudas, quejas, sugerencias. Ay, no vi alguien preguntó algo, ¿no? ¿No? Nadie. Perfecto. Maestro Iván, ¿cómo vamos de tiempo? Mire, maestro, nos quedarían 5 minutos para concluir esta segunda sesión. Perfecto, pues miren, vamos a aprovechar estos 5 minutos nada más para retomar lo de la tarea que se tiene que entregar hoy en la noche. Dentro de este cuento que hicieron, muchos de los cuentos que ya realizaron, que eligieron, no hay ningún problema por la elección que realizaron. Sin embargo, hay que tener cuidado en identificar cuál es el personaje que va a ser quien cuente la historia. ¿Cuál va a ser el personaje que aparezca en la historia? Por eso, este segundo ejercicio de una fotografía tiene que ser muy claro y obvio. Ya escuché su historia, ¿vale? Entonces, de esa historia tengo que ver a ese personaje, que sea congruente con ustedes, ¿vale? Es válido solo ponerse un sombrero, es válido solo colocarse una corbata, es válido usar guantes, es válido solo usar un reloj, pero denle énfasis a esa característica que los está vistiendo, ¿vale? Se pueden maquillar, no hay problema, pero yo vería muy raro que de repente Blancanieves tuviera unas cejas así gigantes, no tendría caso, ¿vale? A menos que dentro de lo que ya está explicado o contado, pues dijera, no, pues es que se fue poniendo un pelo en las cejas por cada día que iba pasando sola, no sé, ¿sí me explico? Tiene que tener congruencia la forma en cómo está a lo que está dicho, ¿vale? A lo que está escrito. Ahora, es necesario que esta ilustración sea de los pies a la cabeza, ¿vale? Todo, porque no nos enfrentamos a un público trabajando de la cintura para arriba, ¿vale? No somos marionetas, no somos títeres, ¿vale? Nosotros tenemos que estar vistos desde la punta de la cabeza hasta la planta del pie, ¿vale? Por eso es que tenemos que estar todos vestidos o demás, ¿vale? Ahora, otra cosa, igual ya nada más para terminar, hay un narrador oral en La Habana, Cuba, que estuve viendo su trabajo, igual fue muy sonado. Andrés, Valentina y demás compañeros pueden recordarlo, que es este señor Garzón, no me acuerdo, Garzón Céspedes, y él en sus trabajos, igual Paloma, si te acuerdas, Garzón Céspedes, en estos trabajos que él hacía de narración oral, él vestía totalmente de negro, ¿vale? En teatro, esa sería nuestra ropa de trabajo, por ejemplo, cuando vistes de un color uniforme, ¿cierto, Hugo? Pues ahí está, me está diciendo que sí. Entonces,
Si yo lo trabajo así, tendría que tener una función de estar vestido así. Si yo vestido todo de negro, me coloco un guante rojo, ese sería el mensaje. Ese sería el énfasis que le estoy dando a la mano, porque a lo mejor con esta mano soy un asesino a sueldo y estoy disparándole a todos. Y puedo prescindir de la pistola, pero la acción la estoy realizando desde la mano, que es la que con el guante rojo está dando el énfasis, ¿vale? Así que por favor, pensándolo de esta forma, mándenme la fotografía y díganme, es el personaje tal del cuento tal. Sencillo, sencillo, sencillo. La fotografía la van a subir al grupo, la van a ver y ahí están pues sus compañeros quienes también pueden darle una interpretación o pueden sumar. Recuerden que ningún comentario está de más, todo suma. Son puntos de vista diferentes, así que estamos trabajando para construir algo que ya está construido, algo que ustedes ya han hecho. Así que no se desanimen, no se mortifiquen, no padezcan el proceso, chingado. No padezcan el proceso, disfrútenlo. El proceso de aprender es maravilloso, ¿vale? Así que, ¿alguna duda, queja o nada ya para despedirnos? ¿No? 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 Perfecto. Pues entonces regreso las cámaras y micrófonos al maestro Iván, quien seguramente subirá este video igual a la plataforma de YouTube, espero no equivocarme, para que si hay alguna duda sobre lo que se dijo, pues allí lo retomen. Y ahora, todo lo que les diga, sobre todo lo que les he compartido, dúdenlo, ¿vale? Dúdenlo para que tengan ustedes esta curiosidad de investigar quién lo dijo, por qué lo dije, ¿vale? Hay mucho, hay muchas personas en todo el mundo aportando cosas increíbles que son muy valiosas y también tienen que ser leídas y también tienen que ser escuchados, valorados, y esas personas son las imprescindibles. Así que busquemos con esta curiosidad a esas personas que pueden aportar a nuestros procesos de querer compartir cosas invaluables. Ahora sí, maestro, perdón. Adelante. Muchas gracias, maestro Isaac Osorio. Gustoso de compartir una jornada más con usted y de poder aprender de sus conocimientos, de sus experiencias, que las transmite de una manera dinámica, entusiasta, motivadora, didáctica, que llega precisamente a este auditorio de manera eficaz. Tal como usted lo dijo, todo esto lo estamos grabando, lo vamos a subir a YouTube, lo vamos a compartir con los presentes y también con los otros integrantes de la Mancomunal Teatral. Recuerden, esta tarde, desde las 18 horas de Chile, estamos con la cuarta jornada de esta Mancomunal Iberoamericana. Y luego vamos a tener el día de mañana otra sesión, la última, con el maestro Isaac Osorio a la misma hora, 11:30 de la mañana de Chile, y a hacer las tareas, a aprovechar este espacio, a ejercitar y a aplicar todos los aprendizajes en nuestras realidades sociales, educativas y culturales. Maestro Isaac Osorio, yo creo que tal como ayer, por esa generosa entrega que tiene, lo menos que puede recibir es un aplauso de todo el público presente, ¿no? Gracias, 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 gracias. Gracias por estar a todos, por esta gracia de querer entender mejor para compartir mejor. Nos vemos el día de mañana. Si hay alguna duda, con total y absoluta confianza, escriban en el grupo. Allí les trataré de resolver. Les voy a mandar también, inserte sonido de aplauso, dice Andrés, muy bien. Les voy a mandar algunos videos de referencia. Si tienen oportunidad, lean, véanlos. Les voy a mandar también algunos trabajos escritos de otras personas para que si tienen oportunidad sea un material de consulta al cual recurran cada que tengan duda, al cual recurran cada que tengan alguna inquietud, donde sea esta urgencia, pues ese chat, pues se convierta al menos en estos días en ese botiquín de emergencia para rescatarnos de ese lugar sombrío que es el de la incertidumbre, ¿vale? Así que quedo atento del día de mañana y muchas gracias a todos.
Gracias a usted, maestro. Un abrazo grande y fraterno de toda la Mancomunal Teatral. Muchas gracias. Bye, bye.